vamos a pasar esta por ahora, por el tiempo. Eso se resume en esto. A veces me gustaría que no fueras tan estricto. Eso es lo que quiero decir con los maximalismos de memoria, con los maximalismos de verdad, justicia y reparación. ¿Vale? Hay veces el legalismo completo se vuelve una batalla política mucho más dura. He escuchado a gente decir que lidera procesos colectivos, dice, es que a mis víctimas no dejo que nadie me las toque. ¿Y usted qué hace con sus víctimas? Generar procesos de autonomía. Se nota. Lo he escuchado varias veces. En ONGs, en universidades. Es que mis víctimas y yo queremos. A ver, ¿qué quieren las víctimas y qué quiere usted? ¿Cuáles son las versiones amañadas? Cuando los psicólogos trabajamos en este tema nos damos cuenta que no todas las personas que han sido afectadas por el conflicto quieren hablar. Uy, sí, maravilloso. No todas las personas quieren hablar. Uno dice, pero si hay tantas víctimas, ¿cómo es que nadie quiere hablar? Porque no todo el mundo quiere revolverse en su historia. Porque la gente tiene condiciones de afrontamiento por sí sola también. Y cuando la gente busca el apoyo institucional en ocasiones, lo que está diciendo es ayúdeme a transitar solo después, no para que alguien se las apropie. Entonces, revisemos esas cuestiones. Pasemos a hablar de reconciliación, pues. Epistemológicamente, reconciliación es volver a unir lo que estuvo unido. ¿Sí? Pero, a mí me parece importante mirarla sobre sobre términos específicos. Y lo coloco acá como decir, la agenda de reconciliación se define a partir de agendas no reconocibles de cada uno de los actores. ¿Por qué puse reconocibles y no inconscientes? Ya sabrán, estoy hablando con psicólogos. No es un problema inconsciente, esto es un proceso de negociación y cada quien lo asume estratégicamente. Entonces hay situaciones que yo confieso o no confieso, otras que están o no están allí, y eso hace parte del valor estratégico de la situación. Entonces miremos un poco el problema de la reconciliación por los actores. Vuelvo, tenemos tres actores que son afectados, ofensores y ofendidos. Les cuento un poco esa historia, miremos la diapositiva anterior. No, espera. Atrás, Esas tres categorías surgieron de un proyecto que hicimos en la Universidad Pontificia Bolivariana en Bucaramanga hace unos 7 años. Y resulta que arrancamos a trabajar con la pregunta cómo convertir víctimas en actores sociales. Y nos dimos cuenta que la pregunta era equivocada. ¿Por qué? Porque la gente siempre ha sido actor social, lo que les decía hace un momento. La gente ha tomado decisiones, la gente ha hecho cosas bien, la gente ha tenido buenos resultados, es decir, actor social siempre ha sido. Primera equivocación de la pregunta. Segundo, víctima. La categoría de víctima se volvió una categoría identitaria de permanencia. Por más de que yo repare la persona, su categoría, yo le pregunto, ¿usted quién es? Víctima. No, su nombre, Nelson. Se volvió una categoría identitaria permanente. Entonces, también queríamos y sigo queriendo eliminar la categoría de víctima del lenguaje. Hablemos de afectados. ¿El afectado ha sido victimizado? Sí, pero tengamos la posibilidad de pensar que la persona se vea reparada por lo que fue afectada y siga transitando su existencia con ese lunar. ¿O acaso ninguno de nosotros tiene lunares por situaciones existencialmente indeseables? Así se llame una tusa. Una tusa ya es una afectación y la berraca, por eso no quiere uno volver a ver a esa persona en la vida. Igual que alguien víctima o ofensor. ¿Sí me explico? Alguien estará diciendo, ya entendí. Bueno, ya entendí. Entonces nos dimos cuenta que el problema era diferente. Entonces nos propusimos pensar con 2 estudiantes, Diana Jerez, Hugo Amado. Lo digo porque esto no es una categoría mía solamente. ¿Cómo podríamos llamar distinto víctimas? Pues afectados. Pero entonces, ¿cómo llamamos a los victimarios? Pues si no hay víctimas, ¿cómo es que hay victimarios? Ofensores. Bueno, son los que causan el daño, el ofensor. Pero si hay ofensor, hay ofendidos. ¿Quiénes son? Pues la sociedad civil. Y ese insight, ese clic, nos ayudó muchísimo a entender cosas. El triángulo del conflicto no son actores armados gobierno, no son actores armados víctimas u ofensores, o afectados, perdón. Pasa por la sociedad civil también. Un ejemplo, y ya lo miramos en clave de reconciliación.
Hace unos años, ya no me acuerdo cuántos, son pocos. 6 de la mañana, se prenden los radios, los televisores de este país, la noticia: están siendo trasladados los líderes paramilitares a Estados Unidos. Lo sacaron a las 3 de la mañana a la cárcel y a las 4:30, 5 estaban en un avión de la DEA en Catán, en Bogotá, y a las 6, cuando el país se despertó, los tipos iban ya más allá que acá. ¿Qué pasó? Los demás desmovilizados líderes paramilitares dijeron: nos faltaron al trato, nos faltaron a la palabra. Las personas afectadas dijeron: se llevaron la memoria del país, nos están quitando la memoria. Y los ofendidos, la sociedad civil, dijeron: menos mal se llevaron esta plaga del país, al fin esto quedó limpio. ¿Lo escucharon? O sea, sí hacemos parte de esta historia. Ahí claramente están definidos los 3 grupos: afectados, ofensores, ofendidos. Es decir, es una relación recíproca de fuerzas la que tiene que transformar este conflicto. No son solamente el gobierno y las FARC en La Habana, no son solamente los desmovilizados, extraditados o en las cárceles. Los ofendidos, es decir, quienes no hemos tenido afectación directa del conflicto, también estamos comprometidos en esto, y vamos a ver cómo. Ahora sí avancemos. Anterior, esta. Entonces, ¿cuál es la agenda de los ofendidos? No, atrás. Anterior todavía. De los afectados. Los afectados tienen su agenda muy clara y la reconocemos casi todos: reparación, justicia y verdad. ¿Vale? Pero el afectado quiere algo distinto: vivir en paz. ¿Qué significa vivir en paz? Establecer relaciones comunitarias definidas por la movilidad en contra de la coacción, es decir, en contra de la violencia, recuperar libertades, ¿vale? Y establecimiento y ejecución de proyectos viables. Aquí estoy siendo posiblemente muy sintético y se me escapen cosas que quienes trabajan con afectados pueden reconocer. Pero yo diría: un afectado pide verdad, justicia, reparación. Legítimo, hay que conseguirlas sin maximalismos, en lo que se pueda. Porque es que tener una persona pidiendo verdad, cuando no le van a decir la verdad completa, hay que preparar también a las personas para eso. Mire, esto va a ser limitado, ¿usted qué quiere? ¿Cuál es su no negociable? No aspire a todo, aspire a tal, eso es importante, hay que transitar, lo que sea. En relación con los ofensores, hay 2 categorías. Yo no recuerdo el nombre del colega canadiense que a partir del análisis del Holocausto y de Hitler definió los ofensores, los instigadores y los perpetradores. Entre los ofensores hay instigadores y perpetradores. El instigador es el líder y el perpetrador el que cumple la orden, el soldado y el general. Lo que pasa es que en los ejércitos de Napoleón iba enfrente del ejército. Hoy el día el comandante y jefe de las fuerzas militares, que es el presidente, jamás va delante de la tropa. Imagínense el presidente pues en los Kafir, en los Caza, en los Blood Hawk combatiendo pues, ¿no? O en la avanzada terrestre pues de primero, como iba Napoleón en la guerra cuando llegaron a Rusia, por ejemplo. Eso no se ve, eso es risible. Pero bueno, el instigador es el que propone y el perpetrador es el que lo hace. Entonces, a nivel de los ofensores hay 2 agendas. Y lo podemos ver, uno lo puede preguntar: bueno, ¿qué quieren los que están sentados en La Habana y qué quiere el resto de tropa que está aquí combatiendo en el país? ¿Qué quería Mancuso y qué querían los demás combatientes? 35.000 desmovilizados. Al día de hoy, desde el 2002, entre 2002 y 2010, vi el dato anoche, no lo puse en diapositivas, hay cerca de 54.000 desmovilizados en el país. Eso quiere decir que hay 54.000 hombres menos en armas y que algunos se han renovado por efecto de reclutamientos forzados o seducciones de otro orden. ¿Cuál es la agenda de los instigadores? Las negociaciones colectivas donde todo el mundo salga beneficiado. La justicia transicional, ¿cuál ha sido el gran señalamiento del proceso de La Habana? La amnistía. Jurídicamente en Colombia no puede haber amnistía porque Colombia suscribió el Tratado de Roma de la Corte Penal Internacional que prohíbe a los países miembros conceder amnistías por delitos de lesa humanidad. Así que ese va a ser un escollo muy interesante de ver en la negociación, cómo se va a enfrentar. La política, es decir, los líderes de los grupos armados en el país están buscando el poder. Es que eso lo han dicho desde que se levantaron en armas. No es una cosa que se estén inventando que quieren ahora, ¿me explico?
No podemos salir y decir públicamente que es que la guerrilla ahora quiere llegar al Congreso, quiere ser presidente. Lo ha querido ser siempre. Esa ha sido su agenda. ¿Sí me explico? Si no, ¿para qué se alzaron en armas? Un ejemplo, el M19 dio la vuelta. El EPL dio la vuelta. El Quintín Lame dio la vuelta. Es decir, hay ejemplos en el país donde eso se ha mostrado. Y todavía los del M19, depende a quién se lo cobran. Pero aún así ahí están, y eso me parece como ejemplo de convivencia maravilloso. Entonces, es una tensión de fuerzas y el tema de la reintegración. Y los perpetradores, es decir, los ejecutores de la guerra, el problema de la reintegración, que haya justicia transicional, superación de las condiciones de violencia estructural, en eso la Alta Consejería para la Reintegración, hoy en día llamada Agencia Colombiana para la Reintegración, ha cumplido un papel, a mi juicio, impecable e interesante en medio de condiciones adversas muy duras. ¿Por qué soy un defensor del proceso? Porque creo que todo desmovilizado es un padre de familia recuperado. Porque creo que un hombre en armas menos son muchas viudas menos, son muchos huérfanos menos. Yo no sé si le queremos apostar a un país de viudas y huérfanos o un país con padres y madres presentes. Siguiente. Y la agenda de los ofendidos, de la gran mayoría de este país, es la más complicada de todos, porque todos queremos saber. Entonces hay diferentes agendas. La de los políticos que generan políticas públicas, la de los medios de comunicación. Uno escucha en la mañana Blue Radio, RCN, Caracol, la W, la FM, y cada quien tiene su agenda, cada quien tiene su forma, y cada uno de nosotros escucha la emisora con la que editorialmente esté más de acuerdo, lo cual me parece maravilloso, pero habla de la diversidad de un público de ofendidos muy grande. Hay que hacer procesos educativos. Yo estoy en el propósito de empezar a hablar de esto en los colegios. Hay que decirle a los profesores, a ver, ¿cómo vamos a desarmar el lenguaje? Vamos a decirle a los papás, bueno, vamos a desarmar esta vaina y empezar a hablar más en la casa, a tener más presencia de la palabra, no tanto del miedo. Había una profesora invitada estos días en la Universidad del Valle, una profesora francesa, y decía que una de las cosas que marca diferencias en clases sociales es qué tanto se habla o no se habla en la casa. ¿Qué tanto se le explica o no se le explican al niño las cosas? ¿Qué tan socializado está en el tema de conversar lo cotidiano? ¿Cómo te fue? Cuéntame, tu amigo, y no sé qué, y esto, lo otro. Y, papá, ¿y tú qué hiciste? Nada, lo mismo. Hablar, fresco, es decir, nada pone en amenaza nada. Es decir, el posicionamiento de la palabra debe ser una agenda de este asunto. Y un elemento importante y es la administración de la fuerza del Estado. Podemos estar o no estar de acuerdo con las armas. Yo particularmente quisiera que el ejército pudiera desaparecer, que el servicio militar desaparezca. Si se firma la paz en La Habana, el servicio militar en Colombia debe desaparecer. Debe desaparecer. Pero bueno, supongamos que se necesita el ejército, digamos, que sea una opción del que quiera y que el poder de la fuerza militar sea potestad del Estado, como en la mayoría de países del mundo. Entonces, si lo vemos así, sigamos, la reconciliación se centraría en estos elementos. Ya casi vamos acabando, 5 minuticos. Estos 5 elementos están definidos teóricamente, me los encontré en el artículo que está ahí referenciado de Wolkel y Gorsuch, un artículo del año 2004 publicado en una revista de Psicología y Teología. Lo que ellos hicieron fue coger más de 100 estudios en el mundo sobre reconciliación y mediante un análisis factorial coinciden en 5 factores que son los que lo explican: justicia, perdón, acciones de reconciliación, empatía y fortalecimiento de identidades. Quiero hacer énfasis en 2. El perdón. El perdón no es igual a reconciliación. El perdón es potestativo de la facultad individual y la reconciliación es un acto colectivo. Es decir, yo puedo estar reconciliado sin haber perdonado. ¿Qué significa eso? Que yo como afectado admito que mi ofensor viva públicamente y yo renuncio a hacerle daño, pero a ese desgraciado no lo perdono jamás por lo que me hizo. Legítimo. El perdón es del fuero individual, la reconciliación es del fuero colectivo, ¿vale? Ellos lo colocan como una dimensión. Y segundo, la empatía. Una de las grandes cosas que yo he aprendido trabajando con desmovilizados ha sido entender que las causas que los llevaron a enfilarse en grupos armados es la carencia de necesidades básicas resueltas,
que son las mismas causas por las que los afectados fueron víctimas. Eso es violencia estructural del Estado. ¿Por qué la atención a los desmovilizados tiene que ver con darles educación, con darles vivienda, 20 ladrillos? Pues porque son las causas que llevaron a que el conflicto existiera. Lo siento, pero es que es así. Entonces, este país tiene que crecer en equidad, tiene que crecer en justicia social. Las 100.000 viviendas gratis son un proyecto interesantísimo. Claro, pan y circo para el pueblo. Hombre, no, a ver, entendamos la cosa desde otro lado. Es gente que, sí, de pronto no son las mejores casas, estamos de acuerdo, pero hay un poquitico de dignidad que antes no había. Siguiente. En conclusión, la reconciliación, ¿qué requiere? La reconciliación requiere tiempo, requiere de tiempo. Un lugar ejemplar para esto es Guernica, en el País Vasco. Guernica fue bombardeado por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y hasta hace 7, 8 años los alemanes se hicieron presentes en Guernica para pedirle perdón al pueblo de Guernica, en Guernica. O sea, 60 años después, 70 años después. Requiere tiempo. Requiere tiempo, eso no es de hoy para… Firmaron la paz en La Habana y todos felices, como si fuera golpe de estadio viendo la selección Colombia. No, eso no pasa. Pero hay que darle tiempo y facilitar reconciliación sin ánimo retaliativo de venganza. Hay que transformar las narrativas y los discursos sociales, cómo nos pensamos, cómo nos definimos, cambiar esa definición de colombianidad porque somos los peores, los más folclóricos. De pronto sí, pero seguro que hay más cosas. Seguro que hay más cosas. Seguro que hay más cosas. La transformación de violencia, de las condiciones de violencia estructural. Y en últimas, la paz es imperfecta. Firmar la paz no significa que se van a acabar los conflictos. Significa que los conflictos no los vamos a gestionar con la violencia. Eso es distinto. ¿Sí me explico? La paz es imperfecta. La paz no es quitar los problemas. La paz es hacer que los problemas los gestionemos sin violencia. Entonces hoy en día se habla de los medios alternativos de resolución de conflictos. Entonces me pregunta, ¿y cuáles son los medios alternativos? Uy, no, importantísimos. Mediación, negociación y arbitramiento. Han existido toda la vida. Los mediadores por excelencia son los abuelos. Los árbitros han sido los jueces. Y los negociadores hemos sido todos cada vez que delante del que tenemos un conflicto hablamos. Lo que pasa es que ahora se llama gestión alternativa porque lo profesionalizamos y podemos cobrar por ello y no se habían dado cuenta de eso. Bueno, siguiente. Posconflicto. Quiero dejar algunas preguntas. Ya algo sobre esto más o menos está. ¿Qué supone la categoría de posconflicto? ¿Un después de qué? Después de ti no hay nada, como dice la canción, ni sol ni madrugada. ¿De cuál conflicto? ¿De qué consecuencias? ¿De qué actores? ¿Cuáles son los recursos necesarios? ¿Cuándo comienza? Pero lo que yo quiero señalar con énfasis es que en Colombia hay antecedentes. Hay antecedentes importantes de posconflictos con otros grupos desmovilizados. Entonces, para pensar el posconflicto, ¿por qué no pensamos en lo siguiente? La siguiente diapositiva. Estoy aquí descoordinado. Pasemos a la siguiente. Ay, tan romántico, Nelson. Imaginemos un mundo sin algo. Y no es una pregunta carente de sentido o tonta. Lo que uno hace después de preguntarse, imaginemos un mundo sin, no es otra cosa que preguntarse qué se necesita para poder construir ese mundo. Si yo les digo a ustedes cómo quieren su casa, cuando me lo cuenten no les voy a decir ahí tan románticos, iluso. No, les voy a preguntar, bueno, ¿y qué van a hacer para conseguir esa casa? Lo mismo, queremos un país sin violencia, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Bueno, siguiente. Entonces, si tenemos unas situaciones instituidas por efecto de la historia del país, ¿qué debemos desinstituir para la acción? Primero, hay que desinstituir las armas y la coacción, porque las armas y la coacción no son para el poder político. Al poder político se accede en el debate democrático, no con la presión ni con el miedo. Hay que bajar esa lógica de este país.